Vehículo a prueba de balas, que podía pasar por encima de las alambradas gracias a su peso y apoyar el avance con fuego de ametralladora. Esa fue la primera descripción de un tanque o carro de combate hecha en diciembre de 1914 ante el panorama de la guerra de trincheras en el frente occidental en Europa. El ejército colombiano se ha caracterizado por estar rezagado en armamento convencional al momento de compararse con sus vecinos. En el caso del parque motorizado, y específicamente el blindado, no fue la excepción. Hasta bien entrados los años 30 le había costado mucho trabajar reemplazar las unidades montadas a caballo por unidades motorizadas, y ni qué hablar de los blindados. La situación anterior se explica en parte por la escasez de recursos asignados al Ministerio de Guerra de aquellos años. Se debe tener en cuenta que Perú a fines de los años 30 ya contaba con blindados de procedencia checoslovaca, que usó con gran éxito en 1941 contra su propio vecino ecuatoriano, y Venezuela. Por su parte, hacía gala de su capacidad de inventiva para transformar vehículos civiles en vehículos blindados, además de llevar a cabo serios programas de desarrollo blindado con Italia. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos ya no podían abastecer a sus ejércitos del material europeo, debido a que era utilizado para la confrontación armada que vivía ese continente, por lo que se da un mayor acercamiento en el mercado de armas entre Estados Unidos y los países de Sudamérica. Y es en ese momento que, gracias a un acuerdo de préstamo y arriendo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, este último cedía algunas de sus bases militares, puertos marítimos y pistas de aviación para que militares norteamericanos hicieran uso de ellas, y a cambio Colombia recibiría 16 millones de dólares de la época para la compra de armas de procedencia estadounidense. Cabe mencionar que las condiciones del pacto fueron secretas para la opinión pública en su momento. Para dar cumplimiento con lo pactado, desde 1943 Colombia envía a algunos oficiales, entre ellos al futuro presidente dictador Gustavo Rojas Pinilla, para la consecución del material de guerra, y así comienza a llegar a Colombia gran variedad de material de guerra de ese país, entre los que se encuentran vehículos M8 Greyhound, M20 de exploración, semiorugas M3A1 de transporte de personal, jeeps, motocicletas de enlace Harley-Davidson, vehículos WC-51, cañones antitanque M3 de 37 milímetros y M1 de 57 milímetros, entre otros. Y para julio de 1944 ya habían arribado al país al menos 5 de los tanques Stuart M3A1, que se llegaron a pactar con el país del norte, llegando a contarse con un total de 18 unidades que comenzaron sus labores en la entonces Escuela de Blindados y Motorización, ubicada en Bogotá, siendo parte para ese momento la cuna de los blindados, única unidad de choque del país. Los tanques Stuart M3A1 que llegaron a Colombia para esa ocasión tenían un blindaje de 51 milímetros en las partes más protegidas y un mínimo de 10 milímetros en las partes menos protegidas, lo que sumado a los demás componentes del vehículo le daban un peso de 14 toneladas. Era propulsado por un motor radial Continental W670-9A, que le otorgaba una muy buena velocidad máxima a 57 km por hora en una vía pavimentada, y tenía una autonomía de 120 km que podía ser extendida con la adición de unos contenedores extra en la parte superior del tanque. Estaba además armado con un cañón principal M6 de 37 milímetros, puesto en una torreta D58-101 y 3 ametralladoras Browning .30 siendo operadas, 12 al interior del vehículo, una desde el puesto del operador de radio, otra coaxial y una tercera en configuración antiaérea, operada desde el exterior por un quinto hombre posicionada en la parte posterior superior de la torreta. En el ejército colombiano los Stuart fueron partícipes principalmente de algunos de los momentos más significativos en la vida nacional, como lo han sido los desfiles militares que se realizan todos los años, especialmente en el desfile del 8 de mayo de 1945 en Bogotá, desfile hecho tras la rendición de los ejércitos alemanes ante los aliados o el realizado ante la partida del primer batallón Colombia a Corea. También se le vio en momentos de gran tensión como lo fue el 9 de abril de 1948, en el que con las ametralladoras que dispone disparó a la multitud revoltosa, ayudando a retornar el control en el centro de Bogotá y mantener el orden ese día tras los nefastos sucesos ocurridos por la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, día en el que también murieron algunos soldados y el recordado capitán y comandante de estos tanques, Mario Serpa. Otro momento de tensión en el que se les vio fue el 10 de mayo de 1957, día en el que el presidente dictador Gustavo Rojas Pinilla debió renunciar a su cargo por presiones de diversa índole, por lo que se presentaron casos de sublevación en las filas de las Fuerzas Armadas, y para prevenir algún tipo de toma del poder de los sublevados, fueron desplegados los M3A1 en posiciones defensivas alrededor del Palacio de la Carrera y el Palacio de San Carlos, centros de poder de aquellos años en el centro de Bogotá. Con la llegada de los Stuart al ejército colombiano, sin duda se incrementaron las capacidades operacionales y se ponía a tono con los principios de la guerra moderna de aquellos años.
además que se llegó a demostrar la capacidad de absorber y dominar la teoría sobre el empleo de blindados por parte de la oficialidad colombiana en el instante en que se fue capaz de adaptar manuales extranjeros al terreno colombiano y dar respuesta en algunos casos a los inconvenientes que presentaron los tanques al momento de emplearse en la geografía colombiana. Pero no se puede dejar de lado que estos vehículos, a escasos años de haber llegado a Colombia, estaban ya bastante desfasados en su tecnología y en capacidades si se les compara con países de la región, además de estar en un número extremadamente bajo, por lo que tenerlos no significaba mayor cosa, al momento de haber sido utilizados en un conflicto internacional convencional. Para dar constancia de eso, a inicios de los años 50 el M3A1 era definido como material anticuado por los más altos mandos del ejército colombiano, y en caso de necesitarse para una confrontación armada internacional, el país estaría totalmente indefenso. Situación que se vio demostrada en el altercado de 1952 con Venezuela por la soberanía del archipiélago de los Monjes. En este caso, el gobierno nacional simplemente dejó pasar el hecho y cedió ese territorio colombiano a Venezuela ante la incapacidad de reaccionar militar o diplomáticamente. Al tema de la renovación de los tanques se les dio tanto alargue y llegaron a estar tan desfasados en el tiempo que una misión militar estadounidense elogiaba a los militares colombianos por el magnífico estado de conservación del Museo de los Blindados, al ver que el M3A1 todavía pudiera estar en servicio en algún ejército del mundo. El Stuart solo llegaría a ser retirado del servicio definitivo hasta mediados de los años 70, estando en operación más de 30 años en las filas del Ejército Nacional al servicio de la caballería. Y bueno, lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados al desarrollo y capacidades militares de Colombia y demás países de la región. Hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.